La lluvia de octubre llevaba cayendo 3 días seguidos, convirtiendo el camino de grava de la finca Ferrante en un traicionero río de barro y piedras. Me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, observando cómo la tormenta azotaba el cristal, con las manos sumergidas en agua jabonosa, mientras fregaba los restos de la cena de la familia de unos platos de porcelana fina que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. El agua del fregadero se había vuelto tibia, y pequeñas burbujas se adherían a mis muñecas como diminutas perlas, iridiscentes bajo las intensas luces fluorescentes. 6 años. Eso es lo que llevaba siendo invisible en esta casa. 6 años haciendo camas con esquinas tan precisas que se podía hacer rebotar una moneda en ellas, puliendo la plata hasta poder ver mi reflejo en cada tenedor y cuchara, y fingiendo no oír las conversaciones que tenían lugar en las habitaciones que limpiaba. 6 años viendo a Salvatore Ferrante dirigir sus negocios en el estudio con paneles de caoba mientras yo limpiaba el polvo de las estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero que probablemente nunca había leído. Su voz era baja y peligrosa mientras hablaba de envíos, territorios y personas que necesitaban comprender su lugar en el mundo. 6 años sabiendo exactamente qué tipo de hombre me había contratado y eligiendo el silencio por encima de la seguridad. Llegué a la finca de los Ferrante en la primavera de mis 23 años, desesperada por encontrar trabajo después de que el barco pesquero de mi padre naufragara en una tormenta frente a la costa de Amalfi. El dinero del seguro apenas cubrió el funeral, y las manos de mi madre estaban demasiado deformadas por la artritis como para seguir trabajando como costurera. La familia Ferrante pagaba bien, más que bien, y no hacían preguntas sobre los antecedentes de su personal doméstico. Eso solo ya debería haberme dado una pista. La primera semana me aterrorizaba cometer un error, romper algo de valor incalculable o interrumpir algo que no debía ver. Liliana Costa, la ama de llaves, me había llevado aparte el tercer día y me había dado un consejo que nunca olvidé. Mantén la vista baja, la boca cerrada y las manos ocupadas, me dijo con su voz ronca, curtida por 2 décadas al servicio de la familia Ferrante. Lo que veas aquí, lo que oigas, se queda aquí. ¿Entendido? Lo había entendido, y había sido muy buena siguiendo esas reglas. Pero entender las reglas y entender la realidad eran 2 cosas diferentes. Me llevó 3 meses darme cuenta de que el negocio de transporte marítimo que dirigía Salvatore no se limitaba a contenedores de carga legítimos. Me llevó 6 meses reconocer los patrones. Las reuniones nocturnas, los hombres que llegaban en coches caros y se marchaban con aspecto satisfecho o aterrorizado, la aparición ocasional de alguien con los nudillos magullados o un vendaje apenas oculto. Me llevó 8 meses limpiar el estudio una mañana y notar el leve olor a cobre que ningún limpiador de limón podía disimular, y ver las pequeñas manchas oscuras en la parte inferior del escritorio que parecían salpicaduras de pintura, pero no lo eran. Debería haberme ido entonces. Debería haber hecho mi única maleta y haber desaparecido en la noche. Haber encontrado trabajo en otro lugar, en cualquier otro lugar. Pero el dinero que enviaba a casa cada mes mantenía a mi madre en su pequeño apartamento, con calefacción, comida y medicinas para sus manos. Y había algo más, algo que apenas me admitía a mí misma, ni siquiera en la intimidad de mis propios pensamientos. Era buena en este trabajo, buena en ser invisible, en anticipar las necesidades antes de que se expresaran, en mantener la eficiencia mecánica que hacía que la casa funcionara sin problemas. De una manera extraña, aquí tenía poder. No el tipo de poder que proviene del dinero o la violencia, sino el poder silencioso de alguien que sabía dónde estaba todo, que entendía los ritmos de la casa, que podía hacer desaparecer los problemas antes de que se hicieran visibles. Y Salvatore nunca había reconocido mi existencia más allá de las cortesías más básicas. Gracias, Bernardetta, cuando le llevaba su espresso matutino. Un gesto con la cabeza cuando cambiaba las flores de su estudio. Me miraba como los hombres ricos miran a los sirvientes. Éramos muebles que se movían. Eso debería haber sido un consuelo. En cambio, las noches en que yacía en mi pequeña habitación, en las dependencias del servicio, mirando al techo y escuchando cómo la vieja casa se asentaba a mi alrededor, a veces me preguntaba cómo sería ser vista por esos ojos oscuros e inteligentes. Ser vista realmente, no como la criada o la mujer invisible que sabía demasiado, sino como yo misma. Era un pensamiento peligroso, y siempre lo apartaba.
Bernardeta, hay que cambiar las sábanas de la suite principal antes de que el señor Ferrante se retire. La voz de Liliana interrumpió mi ensimismamiento, aguda y eficiente. La ama de llaves había aparecido en la puerta como un fantasma, con su cabello gris acero recogido en su habitual moño severo. Tenía 63 años, era delgada como un palo y dirigía la casa con la precisión de un general al mando de sus tropas. Por supuesto, señora Liliana, subiré ahora mismo. Me sequé las manos con el paño de cocina, alicé mi uniforme negro y comprobé que mi cabello seguía perfectamente recogido. Incluso después de 6 años, seguía manteniendo los estándares que ella me había inculcado desde el primer día. Subí por la escalera de servicio hasta el segundo piso, con pasos silenciosos sobre los peldaños alfombrados. La mansión se extendía por la cima de la colina como una bestia dormida. 3 pisos, 18 dormitorios y suficiente historia como para llenar una biblioteca. La familia Ferrante había sido propietaria de estas tierras durante 4 generaciones, amasando su fortuna primero con el aceite de oliva y el vino, y luego con negocios que cada vez estaban menos documentados en los registros oficiales. La suite principal ocupaba todo el ala este del segundo piso. Abrí la puerta con mi llave maestra y entré en ese espacio familiar. Todo de madera oscura y secretos aún más oscuros. La habitación olía a sándalo y a colonia cara, con un ligero aroma a los libros encuadernados en cuero que cubrían una de las paredes. Una enorme cama con dosel dominaba el centro, con postes tallados con intrincados diseños que probablemente tenían algún significado familiar que yo nunca conocería. Seguí con la rutina habitual, deshaciendo la cama con movimientos eficientes, con las manos trabajando automáticamente mientras mi mente divagaba. Las sábanas eran de algodón italiano, con un número de hilos que no podía ni imaginar, suaves como el agua y probablemente más valiosas que todo mi armario. Las sustituí por sábanas limpias del armario calefactor, haciendo las esquinas perfectas que habrían enorgullecido a mi madre, y ahuecando las almohadas que parecían nubes. A través de las ventanas que iban del suelo al techo, podía ver cómo la tormenta seguía azotando el paisaje. La finca Ferranti se alzaba en la cima de una colina con vistas a un lago que se extendía hacia las montañas en la distancia. En días despejados, la vista era impresionante. Esa noche era siniestra. El agua se agitaba negra y furiosa. El cielo presionaba como un moratón. El viento doblaba los cipreses hasta que parecían a punto de romperse. Estaba alisando el edredón, pasando las manos por la tela para eliminar cualquier arruga. Cuando oí los gritos desde abajo, mis manos se detuvieron. 6 años me habían enseñado a reconocer los diferentes tonos de conflicto en esta casa. Las desavenencias comerciales se llevaban a cabo con voces controladas a puerta cerrada. Todas eran palabras mesuradas y amenazas veladas. Las discusiones familiares eran ruidosas pero breves, normalmente entre Salvatore y Adriano, sobre asuntos que yo no entendía del todo. Esto era algo completamente diferente. Pánico, urgencia, el tipo de miedo que hacía que las voces se quebraran y se elevaran. Me acerqué a la puerta y la abrí lo justo para oír con claridad. Los sonidos provenían del vestíbulo principal y resonaban en la gran escalera. No puedo localizarlo por teléfono. ¿Alguien ha probado la radio del coche? Dijo que iba a la propiedad del norte para reunirse con Espacito sobre los contratos en esta tormenta, en esas carreteras. Debería haber vuelto hace una hora. La voz de Adriano Ferrante, el hermano menor de Salvatore, se elevó por encima de las demás con el tipo de autoridad que era natural en los hombres de esta familia. Enviad a gente a buscarlo. Ahora dividíos. La mitad tomad la carretera principal, la otra mitad tomad la ruta norte. Comprobad primero la carretera del acantilado. Sentí un nudo en el estómago. La carretera del acantilado. La conocía bien. Una vez había ido en coche con Liliana cuando fuimos a recoger suministros especiales al pueblo. El estrecho camino bordeaba la ladera de la montaña, apenas lo suficientemente ancho para un vehículo, con nada más que una endeble barandilla metálica entre el asfalto y una caída de 30 metros hasta el lago. En días soleados era peligroso. Con un tiempo como este, era un suicidio. Debería haber vuelto a mis tareas. Debería haber terminado de planchar las sábanas, alisado las toallas del baño, comprobado que las flores frescas del jarrón no se hubieran marchitado, vuelto a la cocina y ocupado de mis asuntos como había hecho durante 6 años. Ese era el camino más seguro, el más inteligente,
el que me había mantenido empleada y viva en una casa donde hacer preguntas o mostrar demasiada iniciativa podía ser peligroso. Pero mis pies me llevaron por el pasillo, pasando por las habitaciones de invitados y la galería de retratos familiares, bajando la gran escalera con su barandilla pulida y la alfombra que amortiguaba mis pasos. Pude ver al grupo reunido en el vestíbulo, con Adriano en el centro, con el pelo oscuro revuelto, como si se hubiera pasado las manos por él, rodeado por al menos 8 hombres con trajes oscuros. A algunos los reconocí como conductores y guardias de seguridad. Otros tenían la mirada dura de los hombres cuyo trabajo no aparecía en ninguna nómina oficial. Adriano padre. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, pero de alguna manera se abrió paso entre el caos. Todas las cabezas se volvieron hacia mí y luché contra el instinto de retroceder bajo el peso de su atención colectiva. Los ojos de Adriano se fijaron en mí, oscuros como los de sus hermanos, pero mientras que la mirada de Salvatore solía ser fría y calculadora, la de Adriano tenía una calidez que siempre me había hecho temerle un poco menos. Bernardetta, ¿qué pasa? Bajé los últimos escalones, con las manos juntas delante de mí para ocultar su temblor. La carretera del acantilado, señor. Después de 3 días de lluvia, el arcén estará blando. El drenaje allí nunca ha sido bueno. He oído a Liliana quejarse de ello durante años. Si un coche se ha salido de la carretera, no pude terminar la frase, pero no era necesario. Su expresión cambió, comprendiendo con terrible claridad. El lago. Dios mío, si el coche se ha caído al agua, buscar en la carretera no servirá de nada. Alguien tiene que revisar la orilla y rápido. Uno de los hombres, Dimitri, creo, uno de los jefes de seguridad, dio un paso al frente. Puedo coger el barco, pero con esta tormenta, en la oscuridad, iré con él. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, antes de que pudiera calcular los riesgos o considerar las implicaciones. Conozco esta propiedad mejor que nadie, excepto Liliana. Sé dónde son más fuertes las corrientes, dónde se acumulan los escombros. Si el coche se ha caído, puedo ayudar a encontrarlo. Por un momento, la sala quedó en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba las ventanas como puños exigiendo entrar. Podía sentir todas las miradas fijas en mí, podía percibir la sorpresa en sus ojos, la criada invisible que se ofrecía voluntaria para buscar al jefe en una tormenta que empeoraba por momentos. Adriano me estudió con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada, pero mantuve su mirada. Podía ver cómo calculaba, sopesaba opciones, consideraba posibilidades. Luego asintió con la cabeza una vez, bruscamente. Ve, Dimitri, llévatela. El resto, registrad cada centímetro de carretera entre aquí y la propiedad del norte. Informad por radio cada 10 minutos. Moveos. Los hombres se dispersaron con eficiencia militar, y yo ya me dirigía hacia el armario de los abrigos, cerca de la entrada de servicio. Mi mente práctica catalogó lo que necesitaría. La pesada chaqueta impermeable que colgaba allí, demasiado grande para mí, pero mejor que nada. Las botas del vestíbulo, gruesas, sólidas y resistentes. Una linterna del kit de emergencia que Liliana mantenía meticulosamente abastecido. Pero bajo la tranquila eficiencia, mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban mientras me ponía la chaqueta. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué locura se había apoderado de mí para ofrecerme voluntario para esta búsqueda? Salvatore Ferrante era un hombre que había ordenado muertes con la misma naturalidad con la que pedía su espresso matutino. Había limpiado el estudio la mañana después de que 3 hombres fueran asesinados en el almacén este. Liliana lo había mencionado de pasada, con voz natural, como si la violencia fuera solo otra mancha que había que eliminar. Había servido la cena a unos socios visitantes cuyas caras aparecieron en las noticias una semana después, con la palabra desaparecido debajo. Había planchado camisas que olían ligeramente a pólvora y lustrado zapatos que podrían haber pisado sangre. Sabía lo que era, lo sabía en lo más profundo de mi ser, por la forma cuidadosa en que había aprendido a moverme por esta casa, por las pesadillas que a veces me despertaban a las 3 de la madrugada. Y sin embargo, cuando imaginaba a Salvatore Ferrante, atrapado en un coche que se llenaba de agua, luchando por respirar mientras el lago se lo llevaba, algo en mi pecho se contraía dolorosamente. Era un monstruo, sí, pero también era el hombre que dejaba generosas bonificaciones para el personal cada Navidad,
que había pagado discretamente la operación de la hija del jardinero cuando necesitaba un trasplante de riñón, que a veces se quedaba de pie junto a la ventana de su estudio a altas horas de la noche mirando la oscuridad con una expresión de soledad tan profunda que me oprimía la garganta. No lo quería. ¿Cómo podría? Apenas lo conocía más allá de sus hábitos y rutinas, pero en 6 años de observación invisible, había vislumbrado una complejidad que complicaba la simple narrativa del señor del crimen o del monstruo. Y tal vez eso fue suficiente para hacerme ponerme estas botas y seguir a Dimitri hacia la tormenta. La lluvia me golpeó como una pared de agua en el momento en que salimos. En cuestión de segundos, estaba empapada y la chaqueta no servía para protegerme del frío. Dimitri nos guió por el camino de piedra hacia el cobertizo para botes, con el haz de una linterna atravesando la oscuridad delante de nosotros. El cobertizo se encontraba en el límite de la propiedad, donde el césped bien cuidado daba paso a la costa rocosa. El bote era una elegante lancha rápida, probablemente con un valor superior al que yo ganaría en 5 años, diseñada para cruceros de placer por el lago en las tardes soleadas. Esta noche sería nuestra embarcación de búsqueda. Dimitri puso en marcha el motor mientras yo subía a bordo, agarrándome a la barandilla mientras la embarcación se balanceaba en las aguas agitadas. Me entregó una segunda linterna y la encendí, barriendo con el haz de luz la superficie embravecida del lago. ¿Hacia dónde?, gritó por encima del rugido combinado del motor y la tormenta. Hacia el norte, le respondí, señalando hacia la carretera del acantilado. Sigue la costa. Si se salió cerca del desvío del pueblo, la corriente habría llevado el coche hacia las rocas cerca del viejo pinar. El barco surcó las aguas turbulentas, empapándonos a ambos con salpicaduras, mientras Dimitri manejaba el motor con precisión experta. Barrí metódicamente con el haz de luz de la linterna la costa, de derecha a izquierda, de cerca a lejos, buscando cualquier cosa fuera de lugar. La lluvia era implacable, empapándome la chaqueta y pegándome el pelo oscuro a la cara y al cuello. Me dolían los dedos de apretar tanto la linterna, pero no cejé en mi empeño. Llevábamos buscando 20 minutos cuando lo vi. Marcas recientes en la tierra al borde del acantilado, el suelo oscuro, húmedo y desgarrado. La barandilla estaba doblada y retorcida, colgando en un ángulo antinatural como un hueso roto. Allí, señalé, y Dimitri inmediatamente nos acercó, con el foco del barco iluminando la escena. El coche estaba medio sumergido en las aguas poco profundas, con el morro hundido en el fondo rocoso del lago y la parte trasera sobresaliendo en un ángulo que me revolvió el estómago. Incluso desde la distancia, podía ver las grietas en forma de telaraña en el parabrisas, la forma en que la puerta del lado del conductor colgaba parcialmente abierta, como una mandíbula rota. El agua se estaba filtrando en el interior, y supe, con la certeza de alguien que había crecido cerca del mar, que el tiempo se estaba acabando. Dimitri ya estaba hablando por la radio, pidiendo refuerzos, con voz urgente pero controlada. Pero yo me moví antes de que el pensamiento consciente pudiera detenerme, quitándome la pesada chaqueta porque sabía que solo me arrastraría hacia abajo, quitándome las botas que se llenarían de agua y me hundirían. Bernardeta, espera. La voz de Dimitri se perdió en la tormenta mientras me zambullía. El frío fue un golpe físico, me robó el aliento, me paralizó los músculos y mis pulmones gritaban pidiendo aire. Durante un momento aterrador, pensé que había cometido un error fatal, que me ahogaría antes incluso de llegar al coche. Pero entonces, el entrenamiento de mi infancia salió a la superficie. Mi padre me enseñó a nadar en el Mediterráneo, me enseñó a respetar el agua, pero no a temerla, y obligué a mis extremidades a moverse. Nadé hacia los restos del naufragio, con mi vestido convirtiéndose en un peso de plomo alrededor de mis piernas, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarme hacia aguas más profundas. Mis manos encontraron el marco de la puerta del coche y me acerqué, mirando hacia el oscuro interior. Salvatore seguía en el asiento del conductor, desplomado hacia adelante contra el airbag desinflado, con sangre corriéndole por la cara desde un corte sobre el ojo. El agua subía sin cesar, ya le llegaba al pecho. En cuestión de minutos, quizá menos, le cubriría la cabeza y si estaba inconsciente, se ahogaría. «Señor Ferrante», grité por encima del estruendo de la tormenta, asomándome por la puerta abierta para sacudirle el hombro. La tela de su caro traje estaba empapada, y bajo mi mano,
Podía sentir los músculos firmes de un hombre acostumbrado a la confrontación física. Salvatore. No sé por qué utilicé su nombre de pila. En 6 años, nunca me había dirigido a él de manera tan informal. Habría sido impensable, una violación del protocolo que podría haberme costado el despido o algo peor. Pero algo en ese momento, el agua, la tormenta, la posibilidad muy real de la muerte, eliminó los cuidadosos límites que había mantenido durante tanto tiempo. Abrió los ojos, desenfocados y vidriosos por el dolor. Eran de color marrón oscuro. Lo noté con extraña claridad, casi negros en la penumbra, con pequeñas motas doradas que nunca antes había podido ver de cerca. Intentó hablar, sus labios formaron palabras, pero solo un gemido salió de su garganta. El cinturón de seguridad podía verlo estirado sobre su pecho, sujetándolo en su sitio, pero el mecanismo se había aplastado por el impacto. Busqué a tientas el pequeño cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo de mi vestido, el que usaba para abrir paquetes en la cocina, para cortar cordeles y podar flores, y comencé a cerrar la gruesa correa con desesperada urgencia. El agua le llegaba ahora al cuello, lamiéndole la barbilla. Mis manos temblaban tanto por el frío y el miedo que apenas podía sujetar el cuchillo, pero seguí cortando, rezando a santos en los que había dejado de creer hacía años. Seguí negándome a aceptar que tal vez fuera demasiado tarde. El cinturón se rompió con un sonido que sentí más que oí. El peso de Salvatore se desplazó hacia adelante y lo agarré por debajo de los brazos, tratando de sacarlo de los restos del accidente. Pesaba fácilmente 90 kilógramos de puro músculo, y el peso muerto lo hacía aún más pesado. La corriente nos arrastraba a ambos, tratando de alejarnos del coche hacia las aguas profundas donde ambos nos hundiríamos. Durante un momento aterrador, pensé que eso era todo, que ambos nos hundiríamos, que mi intento de salvarlo solo significaría que moriríamos juntos en lugar de por separado. Mis brazos gritaban por el esfuerzo, mis pulmones ardían, mi visión comenzó a nublarse por los bordes. Pero entonces aparecieron otras manos, manos fuertes, que me ayudaron a sacar a Salvatore del coche. Dimitri había anclado el barco y había venido a buscarnos, y juntos luchamos por llegar a la embarcación. Habían llegado otros hombres. Podía oír gritos resonando en el agua, ver los haces de luz de las linternas atravesando la lluvia como focos. Pero lo único que importaba era sacar a Salvatore del agua, llevarlo a la orilla, hacer que respirara. Lo subimos al barco con una fuerza que no sabía que tenía. Inmediatamente lo giré sobre su costado, tal y como mi padre me había enseñado cuando me enseñó seguridad en el agua, y le presioné la espalda. El agua salía a borbotones de su boca mientras su cuerpo se convulsionaba, tosiendo y vomitando. Su pecho se agitaba con el esfuerzo de respirar. Cada respiración era un jadeo que sonaba doloroso pero vivo, vivo. Sus ojos se abrieron de nuevo, esta vez más claros, enfocando algo en lugar de mirar fijamente sin expresión. Encontraron los míos en la oscuridad y la lluvia, y por primera vez en 6 años, Salvatore Ferrante me miró de verdad. No a través de mí, ni más allá de mí, sino a mí. Su mirada recorrió mi rostro, mi cabello empapado que colgaba en mechones oscuros alrededor de mis hombros, mi vestido pegado a mi cuerpo, mis labios probablemente azules por el frío, y algo cambió en su expresión. Sus labios se movieron, formando palabras que tuve que inclinarme para escuchar por encima de la tormenta y los gritos de los hombres que llegaban. «Has venido», dijo con voz ronca, apenas audible, enrojecida por el agua del lago y el trauma. «¿Has venido a por mí? ¿Por qué?» Era una pregunta sencilla, pero el peso que había detrás era enorme. ¿Por qué había venido? ¿Por qué me había ofrecido voluntaria para buscarlo? ¿Por qué había arriesgado mi vida por un hombre al que apenas conocía? Un hombre que probablemente ni siquiera recordaba mi nombre completo la mayoría de los días. Un hombre cuyas manos estaban manchadas de sangre que yo no podía ver, pero sabía que estaba allí. Debería haber dicho algo sobre el deber, sobre la lealtad a la familia que me empleaba, sobre simplemente hacer lo que había que hacer. En cambio, la verdad salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Cruda y honesta, de una forma que no me había permitido ser en 6 años. No podía dejarte morir. Algo profundo cambió en sus ojos oscuros. Sorpresa, sin duda, pero también reconocimiento, como si hubiera confirmado algo que él sospechaba o revelado algo que había estado esperando ver. Su mano, fría y temblorosa por la conmoción y la exposición al frío,
Se levantó lentamente para tocar mi rostro. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula con una ternura que no tenía ningún sentido y que contradecía todo lo que sabía de él, todo lo que había observado, todo lo que me había convencido de que era cierto. Entonces sus ojos se cerraron de nuevo y el pánico se apoderó de mí como un puño alrededor de mi corazón. No, mantente despierto. Salvatore, quédate conmigo. Tienes que permanecer consciente. Dimitri ya nos estaba llevando hacia la orilla, donde nos esperaba una ambulancia, con sus luces rojas y blancas parpadeando contra el cielo oscuro de la tormenta como un faro. Unos hombres se apresuraron a acercarse cuando atracamos, profesionales médicos con equipo y eficiencia, que levantaron a Salvatore y lo colocaron en una camilla con precisión experta. Lo rodearon inmediatamente, comprobando sus signos vitales, poniéndole vías intravenosas, gritando términos médicos que yo no entendía. Me quedé en el barco, empapada y temblando, tan fuerte que me castañeteaban los dientes, viendo cómo se lo llevaban hacia la ambulancia. Sentía las piernas como si fueran de agua. Me dolían los brazos y no podía respirar bien. Adriano apareció a mi lado, materializándose en medio del caos como un fantasma. Me envolvió los hombros con una manta, la lana áspera de una manta de emergencia, de las que se guardan en los botiquines de primeros auxilios, y me ayudó a bajar del barco. «Le has salvado la vida», dijo en voz baja, con una voz que se abría paso entre el ruido y la confusión. Su mano sobre mi hombro era suave pero firme. Me daba estabilidad. «Bernarda, le has salvado la vida a mi hermano. Él no lo olvidará. Yo tampoco». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. La adrenalina empezaba a desaparecer, dejándome vacía y temblorosa, con la mente luchando por ponerse al día con mi cuerpo, porque sabía lo que significaba salvar la vida de Salvatore Ferrant. Esa noche había cruzado una línea, había salido de las sombras donde me había escondido durante 6 años, había pasado de ser una sirvienta invisible a alguien importante, alguien con poder de decisión, alguien a quien él había visto, realmente visto, quizás por primera vez. Y en la familia Fante, en este mundo de reglas tácitas y lealtades peligrosas, ser visto podía ser una bendición o una maldición. Simplemente, aún no sabía cuál de las dos sería. La sala de espera del hospital olía a antiséptico y café flojo. Me senté en una silla de plástico diseñada para ser incómoda, todavía envuelta en la manta de emergencia, con el vestido mojado pegado a la piel debajo de ella. Alguien me había traído calcetines secos y una bata de hospital, pero aún no tenía fuerzas para cambiarme. Simplemente me senté a mirar las luces fluorescentes del techo, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Adriano caminaba de un lado a otro frente a las ventanas, con el teléfono pegado a la oreja, mientras mantenía una serie de conversaciones en italiano rápido. Cada pocos minutos, llegaba otro hombre con traje oscuro, se le acercaba en voz baja, recibía instrucciones y volvía a desaparecer. La máquina Ferrante estaba en marcha y yo la veía funcionar desde dentro por primera vez. Liliana había llegado hacía 20 minutos, con el rostro severo arrugado por la preocupación, llevando una bolsa con ropa seca para mí. Ahora estaba sentada a mi lado, con su delgada mano apoyada en mi brazo en un gesto de consuelo que me sorprendió por su delicadeza. «Deberías cambiarte, niña», dijo en voz baja, con un acento más marcado de lo habitual por la emoción. «Te vas a morir sentada con la ropa mojada. ¿Hay alguna noticia?» Mi voz salió y me di cuenta de que había estado en silencio durante más de 1 hora. Ella negó con la cabeza. «Todavía están trabajando en él. Los médicos dicen que las próximas horas son críticas. Ingirió mucha agua y hay que tener en cuenta la lesión en la cabeza. Pero nuestro Salvatore es fuerte. Luchará. Nuestro Salvatore». El tono posesivo de su voz delataba décadas de servicio, de una lealtad que iba más allá del empleo. Me pregunté si alguna vez sentiría ese sentido de pertenencia o si siempre sería la forastera que casualmente trabajaba allí. «Liliana», comencé vacilante, «¿por qué salió solo a la tormenta por esa carretera?» Su expresión se endureció y la momentánea dulzura desapareció tras su máscara profesional. «Eso no nos corresponde preguntarlo, Bernardetta. Ya lo sabes, pero yo le había salvado la vida. ¿No me daba eso derecho a hacer preguntas?» Aún así, los viejos hábitos eran fuertes.
y asentí con la cabeza en señal de aceptación. La puerta de la sala de espera se abrió y salieron un médico y una enfermera con bata azul claro. Adriana se puso a su lado al instante, y yo me encontré de pie sin haber tomado una decisión consciente, con la manta cayéndome de los hombros. «Está estable», dijo el médico, y sentí que las rodillas me fallaban por el alivio. La hipotermia era nuestra preocupación inmediata, pero lo hemos calentado gradualmente. La herida en la cabeza requirió puntos, pero no cirugía. Sus pulmones están limpios, lo cual es sorprendente, dado el tiempo que estuvo en el agua. Tiene suerte de estar vivo. ¿Puedo verlo?, preguntó Adriano. Está preguntando por alguien. El médico consultó su bloc de notas. «¿Benardeta? ¿Hay alguna Benedetta aquí?» Todas las cabezas de la sala se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas. Sorpresa, curiosidad y, en algunos casos, sospecha. ¿Por qué Salvatore Ferrante preguntaría por la criada antes que por su propio hermano? «Soy Benardeta», dije, con una voz más firme de lo que me sentía. El médico asintió. «Ha insistido mucho. Habitación 412. Solo 5 minutos. Necesita descansar». La mano de Adriano se cerró alrededor de mi muñeca cuando me dispuse a seguir al médico. Su agarre no era doloroso, pero era inequívocamente una restricción. «Benardeta, mi hermano se encuentra en un estado vulnerable. Sea lo que te diga, sé cómo ser discreta». «Adriano mayor», dije en voz baja. 6 años en su casa me han enseñado eso. Algo brilló en sus ojos. «Respeto, tal vez», y me soltó. «Por supuesto. Ve». El camino hasta la habitación 412 me pareció interminable. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas a cada paso, y no podía identificar la emoción que se agitaba en mi pecho. Miedo, expectación, algo más que no quería nombrar. Llamé suavemente antes de entrar. La habitación estaba en penumbra, con máquinas pitando suavemente de fondo, monitorizando las constantes vitales con precisión mecánica. Salvatore yacía en la cama del hospital, con el pelo oscuro húmedo y peinado hacia atrás, y una venda blanca que contrastaba con su piel morena. Tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo y tubos de oxígeno en la nariz. Tenía los ojos cerrados, pero los abrió cuando me acerqué, fijándome con una intensidad que me hizo querer dar un paso atrás. «Benardeta», mi nombre en su voz sonaba diferente a como lo había oído antes. No era el reconocimiento ausente de un sirviente, sino algo cargado de significado. «Señor Ferrante, me alegro de que esté bien». Me quedé a una distancia respetuosa de la cama, con las manos juntas delante de mí, en la postura que Liliana me había enseñado años atrás. «Acérquese». No era una petición. Me acerqué a la cama, muy consciente de cómo debía de estar. Mi cabello seco formaba ondas enredadas alrededor de mi cara. Llevaba una bata de hospital prestada, sin maquillaje, despojada de la armadura profesional de mi uniforme. Me estudió en silencio durante un largo momento. Su mirada recorrió mis rasgos con una atención que me hizo sentir calor en la piel. «Usted me sacó del coche. Dimitri ayudó, y los demás. Saltaste al lago en medio de una tormenta», interrumpió con voz áspera pero clara. «Cortaste mi cinturón de seguridad con un cuchillo de cocina. Arrastraste 90 kilogramos de peso muerto por el agua». Hizo una pausa. «¿Por qué?». Era la segunda vez que me hacía esa pregunta. «Te dije que no podía dejarte morir». Eso no es una respuesta, es una declaración de intenciones. Su mano se movió sobre la cama, flexionando los dedos como si probara su funcionalidad. «Quiero saber por qué. Los hombres que trabajan para mí, los hombres que me deben su sustento, su protección, sus propias vidas, habrían dudado antes de zambullirse en ese lago. Pero tú no dudaste. ¿Por qué?». Me esforcé por encontrar palabras que fueran sinceras, pero seguras. «Porque era lo correcto, porque eres un ser humano que necesitaba ayuda». Porque me detuve, incapaz de terminar el pensamiento. Porque él presionaba sin descanso, incluso desde una cama de hospital. Porque en 6 años he limpiado su estudio, le he hecho la cama y le he planchado las camisas. Y le he observado a altas horas de la noche, cuando cree que nadie le ve. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Le he visto mirar por la ventana con una expresión que me rompe el corazón. Le he visto ser generoso con personas que no pueden devolverle el favor. Te he visto cargar con pesos que aplastarían a otros hombres. Y pensé que había tragado saliva con dificultad. Pensé que el mundo sería más oscuro sin ti, fueras lo que fueras. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Había hablado demasiado, revelado demasiado. 6 años de cuidadosa invisibilidad se hicieron añicos en un momento de honestidad. ¿Me ves?, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Todo este tiempo pensé que era solo otra sirvienta que sabía lo suficiente como para mantener la boca cerrada. Pero tú realmente me ves. No era mi intención. No te disculpes. Su mano se extendió más rápido de lo que esperaba, agarrándome la muñeca con un gesto suave pero inequívocamente posesivo. 6 años, Benedetta. 6 años has estado en mi casa y nunca te miré realmente. Veía a una mujer que era buena en su trabajo, que era callada y eficiente y totalmente digna de confianza, pero no te veía a ti. Su pulgar acarició el interior de mi muñeca, buscando mi pulso, sintiendo los rápidos latidos de mi corazón. Ahora te veo y necesito saber algo. ¿Cuánto sabes sobre lo que hago? ¿Sobre quién soy? Era una pregunta peligrosa, una que podría costarme matar si respondía con sinceridad. Pero después de salvarle la vida, después de sentir su mano en mi muñeca y sus ojos mirándome como si fuera la única persona en el mundo, descubrí que no podía mentir. Sé que diriges más que empresas navieras. Sé que los hombres que te visitan no son todos socios comerciales legítimos. Sé que a veces las personas que se cruzan en tu camino desaparecen y que la policía no hace preguntas que no quiere que le respondan. Mantuve su mirada fija. Sé que eres poderoso y peligroso y probablemente responsable de cosas que me horrorizarían si supiera los detalles. Y, sin embargo, me has salvado la vida. Sí. ¿Por qué? Por tercera vez, la misma pregunta, pero esta vez sonaba diferente. Vulnerable, casi desesperada. Porque saber lo que alguien hace y saber quién es no es lo mismo, dije en voz baja. Y porque he pasado 6 años viendo quién eres cuando crees que nadie te observa. Ese hombre merecía ser salvado. Algo se rompió en su expresión. El cuidadoso control se deslizó para revelar la emoción cruda que había debajo. Su agarre en mi muñeca se tensó. Benedetta, necesito que entiendas algo. Lo que hiciste esta noche al salvarme la vida cuando sabías exactamente qué tipo de hombre soy. Eso lo cambia todo. No puedes volver a ser invisible. No puedes volver a ser solo la criada que sabe demasiado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que una lealtad como la tuya es más rara que los diamantes y más valiosa que el oro. Estoy diciendo que he pasado toda mi vida rodeado de gente que quiere algo de mí. Poder, dinero, protección, acceso. Pero tú no has pedido nada. Te has contentado con permanecer en las sombras, hacer tu trabajo, cobrar tu sueldo y guardar tus secretos. Hizo una pausa, con la mirada intensa. ¿Por qué? ¿Qué quieres, Benedetta? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Qué quería? ¿Cuidar de mi madre? ¿Tener suficiente dinero para no despertarme cada mes con miedo? Dudé, pero su mano sobre mi muñeca me animó a ser sincera. Importar. Ser más que invisible. Tú importas, dijo, con la voz ronca por la emoción. Cristo, importas más de lo que crees, y estás a punto de descubrir exactamente cuánto. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta. Entró una enfermera, profesional y apologética. Lo siento, pero se ha acabado el horario de visitas. El señor Ferrante necesita descansar. Salvatore soltó mi muñeca lentamente, a regañadientes. Mañana. Vuelve mañana. Tenemos mucho que hablar. Asentí con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. Sus ojos me siguieron hasta que desaparecí en el pasillo. Adriana me esperaba fuera, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable mientras me estudiaba. ¿Qué te ha dicho mi hermano? Que está agradecido por haberle salvado la vida, respondí con cautela. ¿Y qué más? Le miré a los ojos. Eso es entre Salvatore y yo, señor Adriano. Con respeto, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Tienes valor, Benedetta. Siempre he sabido que eras inteligente. Tienes que serlo para sobrevivir 6 años sabiendo lo que sabes. Pero el valor es diferente. Es más raro. ¿Es eso un cumplido o una advertencia? Ambas cosas. Se apartó de la pared. Mi hermano va a cambiar tu vida. Que sea para bien o para mal depende de cómo manejes lo que venga después. El mundo que has observado desde las sombras, estás a punto de entrar en él por completo. Eso significa protección, pero también significa peligro. Habrá gente que querrá utilizarte para llegar a él. Otros te verán como una amenaza. ¿Estás preparada para eso? Sinceramente, no tenía ni idea. Hace 24 horas era invisible. Ahora, estaba en el pasillo de un hospital
y un hombre que probablemente tenía las manos manchadas de sangre me advertía de peligros que no podía comprender del todo. No lo sé, admití, pero creo que ya no tengo otra opción, ¿verdad? Siempre tienes elección, Beneta. Eso es lo que hace que lo que suceda a continuación sea interesante. Señaló hacia la salida. Ven, Liliana te está esperando para llevarte a casa. Descansa un poco. Mañana todo cambiará. El viaje de vuelta a la finca fue tranquilo. Me senté en la parte trasera del coche mientras Dimitri conducía, con Liliana a mi lado, acariciándome la mano de vez en cuando en silencio para reconfortarme. La tormenta finalmente había amainado, dejando el mundo limpio y extrañamente silencioso. Cuando llegamos, Liliana me acompañó a mi habitación en las dependencias del servicio. Se detuvo en la puerta, con su mano curtida sobre mi hombro. Bernardeta, llevo 20 años trabajando para la familia Ferrante. He visto mujeres ir y venir en la vida de Salvatore. Mujeres hermosas, sofisticadas, mujeres que entendían el mundo en el que él se mueve. Pero nunca le he visto mirar a nadie como te miró a ti esta noche en la ambulancia, cuando lo subían y tú estabas allí, empapada y temblando. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo me miró? Como un hombre que ha encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Su expresión se volvió seria. Ten cuidado, niña. El mundo de Salvatore no es amable con las personas que le importan. Sus enemigos te verán como una debilidad que explotar. Y en su negocio, las debilidades matan a la gente. Después de que se marchara, me quedé de pie en mi pequeña habitación, todavía con la bata del hospital puesta, y miré a mi alrededor, a mi vida, la estrecha cama con su sencilla colcha blanca, la cómoda que contenía todas mis posesiones, la pequeña ventana que daba al jardín. Durante 6 años, esto había sido suficiente. Esta habitación, este trabajo, esta existencia invisible. Pero Salvatore tenía razón. No podía volver a ser invisible. No después de esta noche. Saqué mi teléfono y llamé a mi madre, escuchando su voz familiar responder con preocupación. Era tarde y yo nunca llamaba tan tarde. Mamá, estoy bien. Solo quería oír tu voz. Hablamos durante 20 minutos de nada y de todo. Me contó que el nieto de su vecina había empezado la universidad. Yo le hablé de la tormenta, omitiendo las partes en las que casi me ahogo y salvo la vida de un jefe de la mafia. Justo antes de colgar, dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. Suenas diferente a Zorro, como si algo hubiera cambiado. Quizás sea así, mamá. Quizás sea así. Esa noche soñé con aguas oscuras y ojos aún más oscuros, con manos que me alcanzaban en la tormenta, con una voz que decía mi nombre como una plegaria. Me desperté antes del amanecer, como siempre, pero no bajé a empezar con mis tareas matutinas. En lugar de eso, me quedé de pie junto a la ventana contemplando cómo salía el sol sobre el lago, pintando el agua de dorado y rosa, hermosa y engañosa en su calma. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Un coche te recogerá a las 19 m. Hoy no trabajas. Vas a visitarme al hospital y luego tendremos una larga conversación sobre tu futuro. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el pulgar sobre el botón de borrar. Podría ignorarlo, hacer las maletas, retirar mis ahorros y desaparecer antes de que nadie se diera cuenta de que me había ido. Podría volver a ser invisible en otra ciudad, en otra casa, pero incluso mientras se formaba el pensamiento, sabía que no lo haría, porque por primera vez en 6 años alguien me había visto de verdad, y independientemente del peligro que eso supusiera, de las complicaciones que creara, descubrí que quería que me vieran más que estar a salvo. Le respondí con una sola palabra: vale. La suerte estaba echada, mi vida invisible había terminado, y algo nuevo, peligroso y aterrador estaba a punto de comenzar. El Mercedes negro llegó puntualmente a las 10 Weston. Dimitri estaba junto a él, sosteniendo la puerta abierta con la misma cortesía profesional que me había mostrado durante el rescate. Pero algo había cambiado en la forma en que me miraba. Ahora había respeto, el reconocimiento de que ya no era solo una empleada doméstica. Esa mañana me había vestido con cuidado, eligiendo entre el limitado vestuario de mi pequeño armario. Un sencillo vestido azul marino que Liliana me había regalado el año pasado, modesto pero que me quedaba bien. Me había trenzado el pelo y me había maquillado mínimamente, tratando de encontrar un equilibrio entre mi yo sirvienta y lo que fuera que estaba convirtiéndome. La habitación del hospital era diferente a la luz del día.
Salvatore estaba sentado, apoyado en almohadas, con mejor color que la noche anterior, aunque el vendaje de la cabeza seguía siendo de un blanco intenso que contrastaba con su cabello oscuro. Estaba leyendo algo en una tableta y levantó la vista cuando entré, dejándola a un lado inmediatamente. Bernardetta, gracias por venir. Señaló la silla junto a su cama. Siéntate, por favor. Me senté, cruzando las manos en mi regazo, repentinamente nerviosa bajo su atención directa. Bajo la dura luz fluorescente del hospital, pude ver detalles que nunca antes había notado. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, las canas que se entremezclaban con su cabello en las sienes, las arrugas alrededor de sus ojos que delataban el estrés y las noches de insomnio. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Como si hubiera caído por un precipicio y casi me ahogara, respondió. Riley, pero vivo, gracias a ti. Los médicos dicen que mañana podré irme a casa si no hay complicaciones. Eso es una buena noticia, Bernardetta. Dijo mi nombre con un tono que me hizo levantar la vista y encontrarme con sus ojos oscuros. Tenemos que hablar de lo que va a pasar ahora. Pero antes, necesito saber algo. Anoche dijiste que sabías lo que era, lo que hago. Necesito que seas más específica. ¿Qué es exactamente lo que sabes? Respiré hondo y me miré a mí misma. Sé que tu negocio de transporte es una tapadera para transportar otras cosas. He oído suficientes conversaciones como para deducirlo, aunque no conozco los detalles. Sé que tienes acuerdos con funcionarios municipales que no son precisamente legales. Sé que los hombres que se te oponen suelen tener accidentes, desaparecer o decidir mudarse de repente. Lo miré a los ojos. Sé que eres lo que la gente llama un jefe del crimen. Sospecho que eso es una simplificación excesiva de lo que realmente haces. Y eso no te asusta. A mí me aterroriza, admití. Pero estar aterrorizada y no estar dispuesta a aceptar la realidad son cosas diferentes. Hace años que sé quién eres. Si hubiera querido huir, ya lo habría hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Era una pregunta justa. Al principio, porque necesitaba el dinero para pagar las facturas médicas de mi madre, el alquiler. No podía permitirme estar desempleado, pero más tarde me costó encontrar las palabras porque me di cuenta de que no eres un monstruo que finge ser un hombre. Eres un hombre que hace cosas monstruosas. Esa distinción es importante para mí. Él asimiló esto en silencio, con una expresión indescifrable. Luego, hace 2 años, limpiaste mi estudio después de una reunión particularmente difícil. Había sangre en la alfombra, no mucha, solo unas gotas, pero suficientes. Lo limpiaste sin decir nada, sin dudar, sin mencionarlo. ¿Por qué? Recordé ese día, porque mencionarlo nos habría puesto a ambos en una situación incómoda. Te habrías sentido obligado a dar explicaciones o a amenazarme. Yo habría tenido que fingir ignorancia o miedo. Era más fácil simplemente limpiarlo y seguir adelante. Me has estado protegiendo, dijo lentamente, dándose cuenta de ello. Todos estos años me has estado protegiendo con tu silencio, con tu discreción, haciendo desaparecer los problemas antes de que se hicieran visibles. Has sido la empleada perfecta, no solo porque eres buena en tu trabajo, sino porque entendías el juego y decidiste jugar sobre seguro. ¿Está mal eso? No. Extendió la mano y encontró la mía, que descansaba sobre mi regazo. Sus dedos eran cálidos, fuertes, y su tacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. Es extraordinario. ¿Sabes lo poco común que es ese tipo de lealtad? Especialmente la lealtad que no pide nada a cambio. Me pagaban bien. El dinero no es lealtad, Beneta. El dinero es una compensación. La lealtad es lo que demostraste cuando te lanzaste a ese lago sabiendo exactamente a quién estabas salvando. Su pulgar trazó círculos en mi palma, un gesto que debería haberme parecido presuntuoso, pero que en cambio me pareció natural. Bien, tengo que contarte algo. Algo que nunca le he contado a nadie fuera de mi familia inmediata. Esperé, con el corazón latiéndome con fuerza. Hace 3 años, intentaron matarme. Un coche bomba. Sobreviví porque en el último momento decidí coger otro coche. Mi vehículo habitual explotó en la entrada de la finca con mi chofer dentro. Yepe murió en el acto. La voz de Salvatore se tensó con el dolor del pasado. Después de eso me volví paranoico, aunque esa no es la palabra adecuada. Vigilante. Empecé a prestar atención a las personas que me rodeaban de una forma nueva. No solo buscaba enemigos, sino también debilidades. Personas que pudieran verse comprometidas, compradas o volverse en mi contra.
Y pregunté en voz baja. Y me di cuenta de que la persona más peligrosa de mi casa era la tranquila criada que lo sabía todo y no decía nada. Tenías información que podía destruirme, Bernardeta. Conocías mi agenda, mis hábitos, mis vulnerabilidades. Tenías acceso a mis espacios privados. Si alguien hubiera querido matarme, comprarte habría sido la jugada más inteligente. Se me revolvió el estómago. Así que me pusiste a prueba. Yo te puse a prueba, confirmó. Al principio, con pequeñas cosas, dejando documentos confidenciales a la vista mientras limpiabas, manteniendo conversaciones en las habitaciones donde trabajabas que contenían información peligrosa, observando si mostrabas algún interés, si te quedabas mirando, si recordabas. Hice una pausa. Nunca mordiste el anzuelo, ni una sola vez. Limpiabas alrededor de los documentos sin mirarlos. Seguías trabajando mientras hablábamos, sin mostrar ninguna reacción ante cosas que deberían haberte sorprendido o asustado. Intentaba sobrevivir, dije en voz baja. Pensaba que si me mantenía invisible, si nunca te daba motivos para verme como una amenaza, no eras invisible, Bernardeta. Eso es lo que intento decirte. Te vi, te observé durante 3 años, buscando cualquier señal de traición, cualquier indicio de que fueras una amenaza. Y lo que encontré se detuvo, pareciendo luchar con las palabras. Lo que encontré fue a la persona más digna de confianza que he conocido jamás. Alguien que me vio en mi peor momento y eligió la discreción en lugar de la explotación. Alguien que no pidió nada más que una compensación justa por un trabajo honesto. Alguien que me trató como a un ser humano incluso cuando sabías que hacía cosas inhumanas. Las lágrimas me picaron los ojos inesperadamente. No sabía que me estabas observando. Lo sé. Eso es lo que lo hizo real. No estabas actuando para mi beneficio. Solo estabas siendo tú mismo. Su mano apretó la mía. Y luego, anoche, cuando saltaste a ese lago, cuando arriesgaste tu vida para salvar la mía, sabiendo exactamente qué tipo de hombre soy. Eso no fue lealtad a un empleador, Bernardeta. Fue algo completamente diferente. ¿Qué era? Susurré. No lo sé. Eso es lo que tenemos que averiguar. Acercó mi mano y la apretó contra su pecho, donde podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Pero yo sé lo que siento. Sé que cuando abrí los ojos en ese coche y te vi allí, cortando mi cinturón de seguridad con un cuchillo de cocina, empapado y aterrorizado, pero negándote a rendirte, supe que eras la única persona en el mundo en la que podía confiar plenamente. La única persona que me ha visto tal y como soy y no ha huido. Salvatore, empecé a decir, pero él me interrumpió. No te pido que me ames, ni siquiera te pido que sigas en mi vida más allá de tu empleo, pero te pido que consideres un acuerdo diferente, uno en el que no seas invisible, en el que no seas solo la criada, en el que seas, hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, en el que seas mía bajo mi protección, con todo lo que eso conlleva. La propuesta quedó suspendida en el aire entre nosotros, con implicaciones que yo apenas empezaba a comprender. ¿Qué significa eso exactamente? Bajo tu protección. Significa que dejarás de vivir en las dependencias del servicio. Significa que recibirás una compensación adecuada por los riesgos que corres al estar relacionada conmigo. Significa que cualquiera que quiera hacerme daño te verá como un objetivo, pero también que cualquiera que intente hacerte daño tendrá que responder ante mí personalmente. Su voz se volvió más oscura, más peligrosa. Significa que te convertirás en parte de mi círculo íntimo, Bernardeta. No como una empleada, sino como alguien en quien confío mi vida, porque ya has demostrado que puedo confiar en ti precisamente para eso. Y a cambio, seguirás haciendo lo que has hecho durante 6 años. Guardarás mis secretos. Seguirás siendo leal. Me verás como un ser humano en lugar de como un monstruo. La única diferencia es que ahora yo también te veo a ti. Te veo de verdad. Y protejo lo que es mío. Ahí estaba esa palabra otra vez, mío. Debería haberme parecido posesiva, incluso amenazante. En cambio me pareció una promesa. Necesito tiempo para pensar, dije, aunque una parte de mí ya sabía mi respuesta. Es mucho que asimilar. Tómate el tiempo que necesites. Pero, Bernardeta, su mano soltó la mía solo para acariciarme la cara, su palma cálida contra mi mejilla. Entiende que no hay vuelta atrás a la invisibilidad. Tanto si aceptas mi oferta como si no, ahora me has visto, me ha visto mi familia.
Te han visto personas que habrán oído hablar de la criada que salvó la vida de Salvatore Ferrante. No puedes volver a desaparecer entre las sombras. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Adriano entró con expresión seria. Echó un vistazo a nuestra proximidad, con la mano de Salvatore aún sobre mi cara. Mi cuerpo se inclinó hacia él y algo brilló en sus ojos antes de que recuperara la neutralidad en su rostro. Siento interrumpir, pero tenemos un problema. La mano de Salvatore se apartó de mi cara, pero su mirada permaneció sobre mí durante un largo momento antes de volverse hacia su hermano. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en el que Gabriela Romano pregunta, ¿quién te sacó del lago anoche? Su gente ha estado haciendo preguntas sobre nuestro personal doméstico. Los ojos de Adriano se posaron en mí con aire de disculpa, concretamente sobre una criada llamada Bernardetta. El nombre me heló la sangre, Gabriela Romano. Lo había oído susurrar en los pasillos, siempre con cierto temor. Ella controlaba los territorios del norte y se rumoreaba que había llegado allí siendo aún más despiadada que los hombres a los que había desplazado. ¿Por qué le importaría quién me había salvado? La voz de Salvatore se había vuelto fría, peligrosa, porque se pregunta por qué alguien arriesgaría su vida por ti. Está buscando puntos débiles, y una criada que se lanza a un lago para salvarte cumple ambos requisitos. Salvatore apretó la mandíbula. Aumenta la seguridad en la finca. Quiero una protección completa para Bernardetta a partir de ahora. Nadie se acerque a ella sin autorización. Ya está hecho. Pero Salvatore, tenemos que pensarlo. Sé lo que tenemos que considerar. Los ojos de Salvatore se encontraron con los míos y vi en ellos una disculpa y determinación. Bernardetta, necesito que vayas con Dimitri. Él te llevará a un lugar seguro mientras nos ocupamos de esto. ¿Un lugar seguro?, pregunté, con el miedo empezando a apoderarse de mí. Una propiedad que tengo fuera de la ciudad, segura, aislada, solo por unos días mientras evaluamos el nivel de amenaza. Todo esto estaba sucediendo demasiado rápido. No puedo simplemente desaparecer. Mi madre se preocupará. Nos pondremos en contacto con ella. Dile que estás en un viaje de trabajo. Ella también estará protegida, solo por precaución. Volvió a cogerme la mano, con urgencia. Bernardetta, confía en mí. Gabriela Romano no hace preguntas por casualidad. Si está interesada en ti, eso te convierte en un objetivo, y no puedo permitirlo. Su voz se quebró ligeramente. No puedo arriesgarme a que te pase algo por haberme salvado la vida. Me impactó la ironía de la situación. Yo lo había salvado, y ahora ese acto de valentía me había puesto en peligro. Pero al mirarlo a los ojos y ver el miedo genuino que había en ellos, no por él, sino por mí, me di cuenta de que no podía discutir. De acuerdo, susurré. Iré. El alivio inundó su rostro. Gracias. Dimitri se quedará contigo. Es uno de mis hombres de mayor confianza. Me atrajo hacia él, presionando su frente contra la mía en un gesto tan íntimo que me dejó sin aliento. Te prometo, Bernardetta, que esto se resolverá rápidamente. Y cuando estés a salvo, continuaremos nuestra conversación sobre tu futuro. Nuestro futuro. Dimitri apareció en la puerta y reconocí la señal. Era hora de irse. Me levanté, pero Salvatore me siguió sujetando la mano hasta el último momento, deslizando sus dedos a regañadientes por los míos. Cuídate, dijo. Es una orden de tu jefe. Esbocé una pequeña sonrisa. Sí, señor Ferrante. Salvatore, me corrigió en voz baja. Cuando estemos solos, es Salvatore. El nombre sonaba peligroso en mi boca. Íntimo, de una forma que traspasaba límites que no estaba segura de poder traspasar, pero asentí. Salvatore. Su sonrisa fue breve, pero sincera, y transformó su rostro de peligroso a impresionante. Mejor. El refugio era una villa en el campo, rodeada de viñedos y olivares, tan hermosa como aislada. Dimitri me mostró un dormitorio que era más grande que toda mi habitación en la finca, con ventanas que daban a colinas onduladas pintadas de oro por el sol de la tarde. Hay otros 3 hombres aquí, explicó Dimitri. Todos son de la seguridad de la familia Ferrante. Estás a salvo, pero no salgas de la propiedad sin escolta. ¿Entendido? Asentí, sintiéndome irreal. Hace 24 horas era invisible. Ahora estaba bajo custodia protectora porque un jefe mafioso rival me veía como una posible debilidad en la armadura de Salvatore Ferran. Liliana llamó esa noche, con la voz tensa por la preocupación. Bernardetta, ¿estás bien? Me han dicho que has tenido que marcharte de repente. Estoy bien, Liliana. Estoy a salvo.
Solo que, ¿cómo podía explicarle todo esto? Las cosas se han complicado. Complicado. Ella se rió con amargura. Esa es una forma de decirlo. Hija, ¿entiendes lo que está pasando? Salvatore Ferrante te ha reclamado poniéndote bajo su protección. Al trasladarte a un refugio, ha anunciado a todo el mundo subterráneo que eres importante para él. ¿Sabes lo que eso significa? Que estás en peligro, que ahora estás en su mundo. De verdad, no hay vuelta atrás a la Benedetta invisible, incluso si esta amenaza pasa, incluso si Gabriela Romano pierde interés, ahora estás marcada como suya. Después de colgar, me quedé junto a la ventana viendo cómo el sol se ponía sobre los viñedos, pintándolo todo de tonos ámbar y carmesí. Mi teléfono vibró con un mensaje. ¿Estás instalada? Le respondí. Sí, la villa es preciosa. No tan preciosa como la mujer que me salvó la vida. Que duermas bien, Bernardetta. Mañana hablaremos más. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Mi corazón hacía cosas complicadas en mi pecho. Este hombre peligroso, poderoso y complicado, me estaba viendo. Me estaba viendo de verdad. Y a pesar del miedo, a pesar del peligro, a pesar de todo lo que mi mente racional me gritaba, descubrí que quería que me viera. Quería ser suya. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí como si volviera a casa. Pasé 3 días en la villa como en un extraño sueño. Me despertaba con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de seda. Comía platos preparados por un chef al que nunca veía y paseaba por los jardines con Dimitri, siguiéndome a una distancia respetuosa. Era un lujo más allá de todo lo que había experimentado jamás, pero seguía siendo una jaula, por muy dorada que fuera. Salvatore llamaba todas las noches. Al principio las conversaciones eran breves. Me ponía al día sobre su recuperación y me aseguraba que la situación con Gabriela Romano estaba bajo control. Pero la tercera noche, nuestra conversación dio un giro radical. Háblame de tu infancia, me dijo con voz cálida al otro lado del teléfono. Me doy cuenta de que no sé casi nada de ti, más allá de lo que pone en tu expediente laboral. Me acomodé en el lujoso sillón junto a la ventana y crucé las piernas. No hay mucho que contar. Crecí en un pueblo pesquero de la costa. Mi padre tenía un barco. Mi madre era costurera. No éramos ricos, pero éramos felices. Éramos. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Una tormenta hundió su barco. Después de eso, la artritis de mi madre empeoró. Ella ya no podía trabajar y yo necesitaba encontrar algo que pagara mejor que los trabajos disponibles en el pueblo. Hice una pausa. Fue entonces cuando encontré el anuncio de la finca Fonte. El sueldo era lo suficientemente generoso como para poder mantenernos a las dos. ¿Y has estado enviando dinero a casa desde entonces? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Todos los meses. Tiene un pequeño apartamento en el pueblo, suficiente para sus necesidades. No es mucho, pero es estable. Bernarda, su voz se suavizó. Has pasado 6 años trabajando en mi casa, invisible y asustada, solo para cuidar de tu madre. Eso no es nada, es todo. La sinceridad en su tono me hizo un nudo en la garganta. Ella es todo lo que tengo. Ya no. Las palabras fueron tranquilas, pero absolutas. Ahora me tienes a mí, y mi protección se extiende a cualquier persona que te importe. Tu madre estará bien cuidada independientemente de lo que decidas sobre nosotros. Nosotros. Probé la palabra, encontrándola extraña, maravillosa y aterradora a la vez. ¿Hay un nosotros, Salvatore? Creo que lo ha habido durante más tiempo del que ninguno de los dos se ha dado cuenta. Simplemente no prestaba atención. Se quedó callado por un momento. ¿Sabes en qué pensaba cuando estaba atrapado en ese coche? El agua subía y no podía respirar. ¿Qué? En mis remordimientos, en las cosas que nunca había hecho, nunca había dicho, en las personas a las que nunca había visto de verdad. Y cuando apareciste, cortando el cinturón de seguridad, pensé, aquí hay alguien que me ve de verdad. No ve el poder, ni el dinero, ni el miedo, solo me ve a mí. Su voz se volvió más cruda, vulnerable. No quiero perder más tiempo sin verte, Bernardetta. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió en segundo plano. Adriano decía algo urgente. Salvatore suspiró. Tengo que irme por trabajo, pero mañana, si los médicos me dan el alta, iré a la villa. Tenemos que tener esta conversación en persona. Después de colgar, me senté en la oscuridad, con el corazón acelerado. Mañana.
Mañana todo volvería a cambiar. Estaba de pie en la terraza a la mañana siguiente cuando el Mercedes negro se detuvo en la entrada. Mis manos se aferraron a la barandilla de piedra mientras veía a Salvatore salir del coche, moviéndose más lento de lo habitual, pero erguido, decidido. Había cambiado la bata del hospital por un traje oscuro, aunque noté que había dejado la corbata desatada y los botones superiores de la camisa abiertos. Una concesión a la herida que se estaba curando en su cabeza, tal vez. Dimitri apareció a mi lado. No debería estar aquí. Los médicos querían que descansara una semana más. ¿Alguien puede detener a Salvatore Ferrante cuando se lo propone? Pregunté. Dimitri soltó una risa seca. Estás aprendiendo. Me reuní con Salvatore en la sala principal de la villa, un espacio de mármol color crema y luz tenue. Se detuvo al verme. Sus ojos oscuros recorrieron mi cuerpo con una intensidad que me hizo consciente de cada detalle. El sencillo vestido verde que había elegido del armario que había aparecido misteriosamente en mi habitación. Mi cabello suelto sobre los hombros. Por una vez, el nerviosismo con el que entrelazaba mis manos. Bernarda se acercó a mí, moviéndose con cuidado pero con firmeza. Estás preciosa. Parece que deberías estar en la cama descansando. Llevo 3 días en la cama. Ya he descansado lo suficiente. Señaló el sofá. Siéntate conmigo, por favor. Nos sentamos, con el espacio entre nosotros cargado de todo lo que no se decía. Tan cerca, podía oler su colonia, ver la sombra de la barba incipiente en su mandíbula, notar cómo la luz reflejaba las canas de su cabello. La situación con Gabriela Romano se ha resuelto. Comenzó sin preámbulos. Tuvimos una conversación. Ahora ella entiende que estás bajo mi protección y que cualquier movimiento en tu contra se consideraría un acto de guerra. Ha dado marcha atrás. Me invadió una sensación de alivio. Entonces puedo irme a casa. Eso depende de lo que consideres tu hogar. Su mano encontró la mía cálida y firme. ¿La finca? Sí, puedes volver allí, a tu habitación en las dependencias del servicio. Él negó con la cabeza. No, Beneta, esa parte de tu vida ha terminado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te estoy ofreciendo algo diferente. Un lugar real en mi vida. No como empleada, sino como... Parecía costarle encontrar la palabra. Como mía, mi compañera, mi confidente. La persona en la que confío por encima de todas las demás. Salvatore, soy una criada. No sé cómo ser lo que describes. Llevas 6 años haciéndolo sin darte cuenta. Cada vez que guardabas un secreto, cada vez que mostrabas discreción, cada vez que me veías como un ser humano en lugar de como un monstruo, ya estabas siendo exactamente lo que yo necesitaba. Su mano se movió para acariciar mi rostro. Su pulgar acariciaba mi mejilla con una delicadeza devastadora. La única diferencia ahora es que te pido que lo hagas abiertamente como alguien a quien aprecio, no como alguien a quien empleo. La gente hablará. Tus socios, tu familia, se preguntarán qué hace alguien como yo con alguien como tú. Deja que se lo pregunten. Deja que hablen. Pasé demasiados años preocupándome por las apariencias, por mantener una imagen. ¿Y a dónde me llevó eso? A la soledad. Rodeado de gente, pero fundamentalmente solo, porque nadie me conocía de verdad. Su frente tocó la mía, un gesto que se estaba volviendo familiar, íntimo. Excepto tú. Tú me conocías y te quedaste de todos modos. Me quedé porque no tenía a dónde ir, susurré, impulsada por la honestidad. Al principio, tal vez, pero aquella noche en el lago, no te tiraste porque necesitabas el trabajo, Bernardeta. Te tiraste porque en algún momento empezaste a preocuparte. Admítelo. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas porque tenía razón. En algún momento, durante 6 años de observación invisible, viéndolo a altas horas de la noche cuando pensaba que nadie podía verlo, notando las pequeñas bondades bajo su exterior despiadado, había empezado a preocuparme más de lo que era seguro, más de lo que era inteligente. Me preocupo. Lo admití. Dios, ayúdame. Me preocupo por un hombre que probablemente esté condenado, que hace cosas terribles, que vive en un mundo que apenas entiendo. Me importa, y no sé qué hacer al respecto. Tú lo aceptas, tú me aceptas, a mí tal y como soy, y yo te acepto a ti, a la mujer que ve demasiado y dice muy poco, que es más fuerte de lo que cree, que se tiró a un lago para salvar a un monstruo. Sus labios rozaron los míos, tentativos, pidiendo permiso. Se lo concedí, devolviéndole el beso con todo el miedo, el anhelo y la confusión que se enredaban en mi pecho.
Su mano se deslizó entre mi cabello, acunando mi cabeza mientras el beso se intensificaba. Y por un momento, no hubo ningún señor del crimen, ninguna criada, ningún peligro ni complicaciones. Solo dos personas que habían pasado demasiado tiempo sin verse y que por fin se miraban. Cuando nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. Quédate conmigo, no como empleada, sino como mía. Te lo daré todo. Seguridad, comodidad, un propósito. Lo único que te pido es que sigas siendo exactamente quien eres. Y si no puedo, si no soy lo suficientemente fuerte para tu mundo, arrastraste 90 kilos de peso inconsciente a través de un lago agitado por la tormenta. Eres más fuerte de lo que crees. Su sonrisa era suave, casi tierna. Además, no estarás sola. Me tendrás a mí. Y te prometo, Benetá, que protejo lo que es mío. Pensé en mi pequeña habitación, en las dependencias del servicio, en mi vida invisible, en mis cuidadosos límites. Luego pensé en su mano sobre mi cara, en su voz diciendo mi nombre como una plegaria, en la forma en que me miraba como si fuera la única persona en el mundo que importaba. De acuerdo, susurré. Me quedaré. Pero Salvatore, necesito que me prometas una cosa. Lo que sea. No me hagas arrepentirme de haber confiado en ti. No me hagas arrepentirme de haber creído en el hombre que veo cuando crees que nadie te observa. Algo feroz y protector brilló en sus ojos. Lo juro por mi vida, por todo lo que soy. Nunca te daré motivos para arrepentirte de esta decisión. Me besó de nuevo, sellando la promesa, y me permití creerlo. Me permití creer que una criada y un señor del crimen podían encontrar algo real en las sombras de un mundo peligroso. El regreso a la finca fue diferente. Me senté junto a Salvatore en la parte trasera del Mercedes, con su mano sosteniendo la mía, mientras Dimitri conducía con profesional discreción. Cuando llegamos a la mansión, Adriana nos esperaba en los escalones, con una expresión indescifrable. «¿Entonces, es oficial?», preguntó, mirándonos a los dos. «No solo está bajo tu protección, está contigo. Es mía», confirmó Salvatore. No había lugar para discusiones en su tono, lo que significa que es de la familia. Trátala como tal. Adriano me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Bienvenida a la familia, Bernardetta. Por si sirve de algo, creo que mi hermano tiene un gusto excelente. Liliana apareció a continuación. Su rostro severo se suavizó cuando vio nuestras manos unidas. Bueno, me preguntaba cuánto tiempo tardaría. Se volvió hacia mí. Tus cosas se han trasladado al ala este, la suite contigua a las habitaciones de Salvatore. Espero que te parezca bien. Solo pude asentir, abrumada por lo rápido que estaba cambiando mi vida. La primera semana fue de adaptación. Ya no limpiaba habitaciones ni planchaba camisas. Ahora otras personas se encargaban de esas tareas y me miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Aprendí a desenvolverme en las cenas familiares, donde se hablaba abiertamente de negocios y se esperaba que yo aportara ideas y observaciones. Descubrí que mis años de atención silenciosa me habían proporcionado conocimientos que incluso Adriano consideraba valiosos. «Te fijas en cosas que otros pasan por alto», me explicó Salvatore una tarde, mientras estábamos sentados en su estudio. «Patrones, incoherencias, detalles. Es un don, Benedetta. Uno que pretendo utilizar, pero no todo era trabajo. Había mañanas tranquilas en las que desayunábamos juntos en la terraza. Tardes en las que me enseñaba sobre el vino y el arte y la complicada política de su mundo. Noches en las que me abrazaba y me susurraba confesiones sobre sus miedos y remordimientos, confiándome vulnerabilidades que nunca había mostrado a nadie más. 2 meses después de la noche en el lago, Salvatore me llamó a su estudio. Lo encontré de pie junto a la ventana, mirando los jardines con esa expresión de contemplación solitaria que había observado tantas veces desde las sombras. «Tengo una propuesta para ti», dijo sin volverse. «Una forma de que utilices tus dones para algo bueno. Te escucho». Entonces se volvió, con expresión seria. «Mis negocios legítimos, los reales, no los fachadas, generan beneficios sustanciales. He estado pensando en crear una fundación, algo para ayudar a las mujeres en situaciones vulnerables, víctimas de violencia doméstica, madres solteras, mujeres que huyen de circunstancias peligrosas. Necesitan recursos, alojamiento seguro, formación laboral, asistencia jurídica. Es una idea maravillosa», dije lentamente. «¿Pero por qué me lo cuentas?» «Porque quiero que tú la dirijas».
Se acercó a mí y me tomó las manos entre las suyas. Tú entiendes la vulnerabilidad, Bernardetta. La has vivido. Sabes lo que es ser invisible, estar indefensa, tener miedo. Esa perspectiva es invaluable. Y tu discreción, tu inteligencia, tu compasión, eres exactamente la persona que debería hacer este trabajo. La idea echó raíces inmediatamente y floreció en posibilidades. No tengo formación oficial en trabajo social ni en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Aprenderás. Contrataré a los mejores para que te ayuden, pero tú serás el corazón, la visión. Su sonrisa era orgullosa. Ayudarás a la gente como nadie te ayudó a ti cuando murió tu padre y tu madre no podía trabajar. Serás la red de seguridad que desearías haber tenido. Las lágrimas me picaban en los ojos. ¿Me confiarías algo así? Te confío mi vida. Una fundación es fácil en comparación. Esa noche, mientras yacíamos en su cama, ahora nuestra cama, tracé la cicatriz sobre su ceja, la marca del accidente que lo había cambiado todo. ¿En qué piensas?, murmuró con los ojos cerrados. En que casi te pierdo antes de tenerte realmente. Si hubiera llegado un minuto más tarde al lago, si la corriente hubiera sido más fuerte. Pero no fue así. Abrió los ojos, oscuros y serios. Tú me salvaste, Beneta, y no solo de ahogarme. Me salvaste de una vida en la que estaba rodeado de gente, pero fundamentalmente solo, donde nadie veía al hombre detrás de la reputación. Yo te veo, susurré. Siempre te he visto. Lo sé. Por eso te amo. Las palabras flotaban en el aire, preciosas y aterradoras. Nunca las había dicho antes, aunque yo las había sentido en cada caricia, en cada mirada, en cada vulnerabilidad compartida. Yo también te amo, dije. La verdad se instaló en mis huesos. Aunque eres peligroso y complicado y vives en un mundo en el que todavía estoy aprendiendo a navegar, te amo. Su beso fue la respuesta y la promesa, y me permití creer que podríamos construir algo hermoso a partir de nuestro imposible comienzo. Una criada y un señor del crimen, viéndose por fin con claridad. La fundación se convirtió en mi propósito. Salvatore compró un edificio en la ciudad, una elegante estructura antigua que en su día había sido un convento, con techos altos y habitaciones que podían convertirse en apartamentos seguros. Me dediqué de lleno al trabajo, aprendiendo todo lo que pude sobre la gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, la atención informada sobre el trauma y las complejas necesidades de las mujeres que huyen de situaciones peligrosas. Liliana se convirtió en una aliada inesperada. No siempre fui ama de llaves. Me confió una tarde mientras revisábamos los planos arquitectónicos. Cuando era joven, huí de un marido violento. No tenía a dónde ir, ni recursos. Si hubiera existido algo como tu fundación, dijo, pero su significado era claro. 6 meses después de la propuesta de Salvatore, abrimos nuestras puertas. La primera residente fue una mujer llamada Teresa, de 24 años, con un ojo morado y 2 niños pequeños. Se quedó en la zona de recepción agarrada a las manos de sus hijos, con una mirada a partes iguales aterrada y esperanzada. Aquí estás a salvo, le dije, y lo decía en serio, porque Salvatore se había asegurado de que el edificio tuviera una seguridad que rivalizara con la de las instalaciones militares, de que todas las mujeres que cruzaran nuestras puertas estuvieran protegidas por todo el peso del nombre Ferrante. Su reputación, el miedo que inspiraba, se convirtió en un escudo para los vulnerables. Estás utilizando tu oscuridad para proteger la luz, le dije una noche. ¿Ves la ironía? Veo la justicia, respondió. He hecho cosas terribles, Bernardetta. No voy a fingir lo contrario. Pero si puedo usar el poder que he construido a través de esas cosas terribles para proteger a las personas que lo necesitan, tal vez eso sea un comienzo para el equilibrio. Pero nuestra felicidad era frágil, construida sobre una base que podía resquebrajarse en cualquier momento. El recordatorio llegó en una fría noche de noviembre, casi un año después del accidente que nos había unido. Estaba trabajando hasta tarde en la fundación, revisando solicitudes para nuestro programa de formación laboral, cuando Dimitri irrumpió en mi oficina con expresión sombría. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Gabriela Romano. Ha atacado uno de nuestros almacenes. Hay víctimas. Salvatore quiere que te pongas a salvo hasta que sepamos el alcance total de la situación. El miedo me heló. Está a salvo por ahora, pero Bernardetta, la gente de Romano ha vuelto a preguntar por ti, por la fundación. Saben que esto es importante para ti, lo que lo convierte en un objetivo.
La idea de que mi trabajo, mi intento de hacer algo bueno, pudiera poner en peligro a las mujeres a las que ayudábamos, me repugnaba. Los residentes ya estaban siendo evacuados a lugares seguros. Salvatore había previsto esta contingencia. Había previsto todas las contingencias que te afectaban. El refugio esta vez era un apartamento en la ciudad, un piso alto, con excelentes vistas, seguridad en todas las entradas. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar, mientras Dimitri hacía llamadas, obteniendo información actualizada, hasta que finalmente Salvatore entró por la puerta. Corrí hacia él, pasando mis manos por su pecho, sus brazos, comprobando si tenía heridas. «¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien». Me cogió las manos y me las quitó. «Pero, Bernardetta, tenemos que hablar de Romano. Ella está escalando. El ataque de esta noche estaba diseñado para sacarme de quicio, para hacerme reaccionar. Está buscando puntos débiles. Y yo soy un punto débil». «No». Su voz era feroz. «Tú eres mi fuerza, pero ella no entiende la diferencia. Ve a alguien que me importa y cree que eso te convierte en una ventaja». Me acarició la cara. Su expresión era torturada. «No dejaré que te haga daño. No dejaré que nadie te haga daño. Pero eso significa tomar una decisión que he estado evitando». «¿Qué decisión?» «Si eliminar la amenaza de forma permanente», apretó la mandíbula. «Gabriela Romano ha sido una espina clavada para mí durante años, pero hemos mantenido un delicado equilibrio. Ninguno de los dos somos lo suficientemente fuertes como para destruir al otro sin sufrir pérdidas devastadoras. Pero ahora ella te está amenazando. Y estoy dispuesto a arriesgarme a sufrir esas pérdidas devastadoras si eso significa mantenerte a salvo». La implicación era clara. Estaba hablando de una guerra real, con víctimas y consecuencias que se extenderían por todo el mundo criminal. «No lo hagas», susurré. «No empieces una guerra por mí». «¿Por qué no? Tú lo vales, porque habrá gente que morirá, Salvatore, en ambos bandos. Y yo no puedo ser responsable de eso». Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Salté a ese lago para salvar una vida, no para causar más muertes. Me atrajo hacia su pecho y me abrazó con fuerza. «Entonces, ¿qué sugieres? Porque no hacer nada no es una opción. Romano no parará hasta que te neutralice como vulnerabilidad o te utilice para destruirme». Pensé en Teresa y en las otras mujeres de la fundación. Pensé en la vida que había construido, desde ser una criada invisible hasta convertirme en alguien importante. Pensé en el hombre que me abrazaba, que me había dado un propósito y amor a partes iguales. «¿Y si hacemos que yo no sea un punto débil?», dije lentamente. «¿Y si le demostramos a Romano que amenazarme no te debilita? Fortalece tu posición. Te escucho. La fundación es legítima, completamente legal y salva vidas. Hazlo más público. Añádele oficialmente tu apellido. Demuestra que los Ferrante no son solo señores del crimen, también son filántropos, defensores de la comunidad. Hazme visible en ese mundo, respetada en ese mundo. Romano puede amenazar a una novia secreta. Es mucho más difícil amenazar a una figura pública que realiza obras benéficas». Salvatore se echó hacia atrás y me miró con algo parecido al asombro. «¿Quieres usar la legitimidad como armadura? ¿Por qué no? Siempre has dicho que la mejor protección es hacer que atacarte resulte demasiado costoso. Crea la fundación. Haz que sea demasiado costoso. Si Romano actúa contra una organización benéfica que ayuda a mujeres vulnerables, perderá prestigio ante todo el mundo. Incluso los delincuentes tienen límites que no cruzan públicamente». Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Eres brillante, lo sabes. Soy una mujer que ha pasado años observando cómo funciona tu mundo. Solo estoy aplicando las lecciones aprendidas». El plan tardó 3 meses en implementarse. Los abogados de Salvador crearon un fideicomiso benéfico formal, le dieron un nombre destacado a la familia Ferrante y organizaron la cobertura mediática de nuestro trabajo. Concedí entrevistas a periódicos locales, asistí a eventos comunitarios y me convertí en una defensora visible de las mujeres a las que ayudábamos. Era extraño ser vista después de tantos años de invisibilidad, pero descubrí que tenía talento para ello, para contar historias que conmovían a la gente, para pedir apoyo de forma que se abrieran las carteras y los corazones, para convertir el concepto abstracto de mujeres vulnerables en personas reales con nombres, rostros y futuros que merecían ser protegidos. Gabriela Romano envió un mensaje a través de intermediarios.
Se estaba retirando. Atacar a la fundación sería malo para el negocio, malo para su imagen. La verdad era incómoda, pero real. Lo has conseguido, dijo Salvatore una noche mientras revisábamos el informe trimestral de la fundación. Has neutralizado una amenaza sin disparar un solo tiro. Simplemente me he vuelto demasiado cara para matarme, respondí. Eso es diferente a neutralizar la amenaza. ¿Lo es? Dejó a un lado el informe y me sentó en su regazo. Has tomado todo lo que soy, el poder, la reputación, los recursos construidos sobre la oscuridad, y lo has utilizado para crear luz. Eso es más que neutralizar una amenaza, Bernardetta. Eso es alquimia. 2 años después del accidente que lo cambió todo, la fundación había ayudado a más de 300 mujeres y a sus hijos. Nos habíamos expandido para incluir programas de formación laboral, asistencia jurídica y servicios de asesoramiento. El antiguo convento era ahora un próspero centro comunitario, siempre lleno de actividad y esperanza. Una tarde, me quedé en el salón principal observando a Teresa, nuestra primera residente, impartir una clase de informática. Había obtenido su título, comenzado una carrera y reconstruido su vida. Sus hijos prosperaban. Ella era la prueba de que escapar era posible, de que los nuevos comienzos no eran solo fantasías. Es algo, ¿no? La voz de Adriano llegó desde mi lado. Se había convertido en una presencia habitual en la fundación, ayudando con la seguridad y la logística. Lo que has construido aquí, lo que hemos construido, le corregí. Esto no existiría sin el apoyo de Salvatore. No existiría si tú no hubieras visto la posibilidad. Se quedó callado por un momento. ¿Puedo decirte algo? Cuando salvaste la vida de Salvatore por primera vez, pensé que era solo instinto. Una persona decente ve a alguien ahogándose e intenta ayudarlo. Pero al observarte desde entonces, me he dado cuenta de que era más que eso. Esa noche no solo le salvaste la vida, le salvaste de la vida que llevaba. Solo, aislado, viendo a todo el mundo como un activo o una amenaza. Él también me salvó a mí, dije en voz baja, de la invisibilidad, de creer que no importaba. Os salvasteis mutuamente. Así es como funcionan los mejores amores. Esa noche, Salvatore me llevó a cenar a un elegante restaurante de la ciudad. Era el mismo lugar donde tuvimos nuestra primera cita oficial como pareja, cuando yo todavía me estaba acostumbrando a que me vieran, a ser suya. «Estás nervioso», observé, al darme cuenta de que no dejaba de mirar el reloj. «¿Qué pasa?» «No pasa nada. Todo está muy bien, pero tengo que hacerlo». Se detuvo, respiró hondo, y luego se inclinó sobre la mesa para tomarme la mano. «Bernardetta, hace 3 años me sacaste de un coche que se hundía. Me salvaste la vida, pero más que eso me viste de verdad, me viste por completo, y decidiste quedarte. De todos modos, Salvatore, déjame terminar, por favor». Su pulgar acarició mis nudillos. He pasado toda mi vida acumulando poder, construyendo un imperio, pensando que eso era lo que importaba. Pero tú me enseñaste que el poder sin amor es solo vacío. Me enseñaste que ser vista, realmente vista por una persona que conoce toda tu oscuridad y te ama de todos modos, vale más que controlar toda una ciudad. Se puso de pie, rodeó la mesa y se acercó a mi lado, y se me cortó la respiración cuando se arrodilló. El restaurante se quedó en silencio a nuestro alrededor, pero apenas lo noté. Todo lo que veía era a Salvatore, ese hombre poderoso y peligroso, mostrándose vulnerable de la forma más pública posible. «Bernardetta, eres mi salvación, mi mejor yo, mi conciencia y mi corazón. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida intentando ser digno de la mujer que se lanzó a un lago para salvar a un monstruo?» El anillo era precioso, un zafiro del color del lago donde lo encontré, rodeado de diamantes que reflejaban la luz. Pero me fijé en sus ojos, en los que veía esperanza, miedo y amor entremezclados. «No eres un monstruo», le susurré. «Eres un hombre que a veces hace cosas monstruosas, pero que también crea cimientos, protege a los vulnerables y ama con todo su ser. Y sí, Salvatore, sí, me casaré contigo». Su sonrisa era incandescente mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Luego se puso de pie y me atrajo hacia él para darme un beso que hizo que el restaurante estallara en aplausos. Pero yo apenas lo oí. Lo único que importaba era ese momento, ese hombre, ese amor imposible que había crecido a partir de las semillas de un solo acto de valentía. «Siempre tú»,
murmuró contra mis labios. Desde ese momento, en el lago, siempre fuiste tú. Esas palabras me conmocionaron. ¿Qué has dicho? Siempre tú. Se apartó ligeramente, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? No pasa nada. Todo está... No pude terminar. Me sentí abrumada por la emoción, porque esas 3 palabras cristalizaban todo. Cada momento de ver y ser vista. Cada decisión de quedarme. Cada acto de fe. Siempre había conducido aquí, a este momento, a nosotros. Siempre tú también, le susurré. Incluso cuando no lo sabía, siempre fuiste tú. La boda estaba prevista para la primavera, 3 años y 2 meses después de la noche en que saqué a Salvatore del lago. La celebramos de forma relativamente íntima. La familia, los amigos más cercanos y las mujeres de la fundación que se habían convertido en hermanas para mí. La ceremonia tendría lugar en la finca, en los jardines con vistas al lago, donde todo había cambiado. Pero primero había que superar un obstáculo más. Marello Espasito, el abogado y asesor de Salvatore, desde hacía mucho tiempo, solicitó una reunión privada conmigo 2 semanas antes de la boda. Nos reunimos en el estudio de Salvatore, la misma habitación donde había limpiado el polvo de las estanterías durante 6 años, invisible y cuidadosa. Bernardetta, necesito hablar contigo de un asunto delicado, comenzó Marello, con su rostro curtido y serio. Algo que Salvatore no quiere reconocer, pero que creo que mereces saber. Te escucho. Cuando te cases con Salvatore, te convertirás en una Ferrante en todos los sentidos. Eso significa protección, pero también riesgo. Sus enemigos te verán como un objetivo legítimo. La fundación ya te hace visible, pero como su esposa, esa visibilidad aumentará exponencialmente. Hizo una pausa. Necesito saber si entiendes en qué te estás metiendo, porque una vez que te cases, no habrá vuelta atrás a la invisibilidad. No hay una salida segura. Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Marello saqué a un hombre de 90 kilos de un coche que se hundía en medio de una tormenta. He pasado 3 años construyendo una vida en un mundo que apenas entendía cuando empecé. He enfrentado amenazas de Gabriela Romano y otros. Creo que entiendo los riesgos. ¿Y tú? Sus ojos eran penetrantes. ¿Entiendes que tus hijos, los herederos de Salvatore, nacerán en esta vida, que nunca tendrán la opción de elegir si ser Ferrantes? La mención de los hijos hizo que mi mano se deslizara inconscientemente hacia mi estómago, donde crecía un secreto que aún no le había contado a Salvatore. Estaba embarazada de 8 semanas. Lo había descubierto hacía solo 3 días. Había estado esperando el momento adecuado para decírselo. Lo entiendo, dije con firmeza, y lo elijo de todos modos porque la alternativa es una vida sin él, y ya he vivido suficientes años invisible y sola. Prefiero enfrentarme al peligro con Salvatore que a la seguridad sin él. Marello me estudió durante un largo momento y luego asintió. Eres más fuerte de lo que pareces, Benetta. Salvatore eligió bien. Después de que se marchara, me senté en el estudio, con una mano sobre mi vientre a un plano, pensando en el futuro. Un niño, el hijo de Salvatore, heredero tanto de su imperio legítimo como de su oscuro legado. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, sentí que surgía en mí un feroz instinto protector. Este niño nacería en un entorno de privilegios y peligros a partes iguales, pero también nacería en un entorno de amor, en una familia que había luchado por estar junta, que se había elegido mutuamente contra viento y marea, que tenía que significar algo. Salvatore me encontró allí una hora más tarde, todavía sentada en actitud contemplativa. «Penny, ¿en qué piensas?», me preguntó, acomodándose en la silla junto a la mía. «Tengo algo que contarte», le dije, cogiendo su mano y colocándola sobre mi vientre. «Algo que cambia ligeramente nuestra línea temporal». Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. «Estás embarazada, de 8 semanas. Lo descubrí hace 3 días». Busqué ansiosamente en su rostro. Sé que aún no lo habíamos planeado, que íbamos a esperar hasta después de la boda. Su beso silenció mi preocupada divagación. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Un bebé? Vamos a tener un bebé. ¿No estás enfadado?» «¿Enfadado?», se rió, con un sonido lleno de asombro. «Bernardetta, me lo has dado todo. Amor, un propósito, una razón para ser mejor de lo que era, y ahora un hijo. ¿Cómo podría estar otra cosa que agradecido?» Sus manos se extendieron sobre mi vientre, reverentes y protectoras. «Nuestra hija será extraordinaria.
Tendrá tu valentía y tu compasión, y yo me aseguraré cada día de que sepa que es querida, valorada y vista. ¿Cómo sabes que es una niña? Porque tú eres extraordinaria y crearías a alguien igualmente extraordinario. Una hija parecía inevitable. Su sonrisa era suave. Aunque supongo que querré a nuestro hijo igual si me equivoco. El día de la boda amaneció claro y perfecto, con el aire primaveral lleno de flores de cerezo y promesas. Me quedé de pie en mi habitación, la habitación que antes había sido el cuarto de los sirvientes, pero que ahora era la suite de la novia, y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era casi irreconocible comparada con la sirvienta invisible que fregaba suelos y guardaba secretos. Mi vestido era sencillo pero elegante, de seda color crema que fluía sobre mi cuerpo y el pequeño bulto de mi embarazo. Llevaba el pelo suelto y ondulado sobre la espalda, y mis únicas joyas eran el anillo de compromiso de zafiro y un medallón con una foto de mis padres. Liliana apareció en la puerta, elegante con un vestido gris paloma. «Es la hora, niña». «Liliana». Me volví hacia ella, de repente emocionada. «Gracias por todo lo que me enseñaste, por ayudarme a sobrevivir esos primeros años. Sobreviviste porque fuiste lo suficientemente inteligente para aprender y lo suficientemente fuerte para aguantar». Se acercó y me ajustó el velo con manos expertas. «Estoy orgullosa de ti, Bernardeta. Tu madre también lo estaría». Los jardines se habían transformado en algo mágico. Las sillas blancas estaban frente a una pérgola cubierta de flores y más allá, el lago brillaba bajo el sol de la tarde. El mismo lago que casi se había llevado a Salvatore y que nos había unido. Caminé por el pasillo del brazo de Adriano. Él había insistido en llevarme al altar, ya que mi padre no podía estar allí. Al final del pasillo estaba Salvatore, magnífico con su traje oscuro, con los ojos fijos en mí con tal intensidad que el resto del mundo desapareció. La ceremonia en sí fue una nebulosa. Recuerdo las palabras del sacerdote. Recuerdo deslizar un anillo en el dedo de Salvatore y sentir cómo él hacía lo mismo con el mío. Recuerdo su voz, firme y segura, cuando prometió amarme y protegerme todos los días de su vida. Pero el momento que se me quedó grabado, que se cristalizó con perfecta claridad, llegó después de que nos declararan marido y mujer. Salvatore me atrajo hacia él, apoyando su frente contra la mía en ese gesto que se había convertido en nuestro, y me susurró 3 palabras que no formaban parte de los votos tradicionales. «Siempre has sido tú». Las mismas palabras del restaurante, pero ahora cargadas con el peso de todo lo que habíamos construido juntos. 3 años de vernos y ser vistos, de elegirnos a pesar de las complicaciones, de construir algo hermoso a partir de los restos de un coche hundido y un lago oscuro y tormentoso. «Siempre has sido tú también». Le susurré y besé a mi marido mientras estallaban los aplausos a nuestro alrededor. La recepción se celebró en el gran salón de baile de la finca. Teresa dio un discurso sobre la fundación, sobre cómo el trabajo que hacíamos estaba cambiando vidas. Adriano brindó por nosotros con champán, y sus palabras fueron sorprendentemente conmovedoras cuando habló del hermano que había recuperado cuando yo lo saqué del lago. Pero el momento que más atesoré llegó a última hora de la noche, cuando Salvatore y yo nos escapamos a la terraza con vistas al lago. La fiesta continuaba en el interior, pero necesitábamos un momento de tranquilidad, solo nosotros. «¿En qué piensas?», le pregunté, apoyándome en su costado, con su cálido brazo alrededor de mis hombros. «Que hace 3 años me despeñé por un acantilado, y fue lo mejor que me ha pasado nunca, porque me trajo a ti». Su mano se movió para posarse sobre mi vientre. «Nos trajo esto, una familia que nunca pensé que tendría». ¿Sabes qué es lo curioso? Lo miré, viendo al hombre detrás de la reputación, al humano detrás del monstruo. Durante 6 años pensé que era invisible en tu casa, pero me equivocaba. Tú me veías incluso entonces. Estabas observando, probando, tratando de entender quién era yo. Nos hemos estado viendo todo este tiempo, solo que aún no lo sabíamos. Benedetta Ferrante. Probó mi nuevo nombre sonriendo. «Te queda bien. Mejor que Benetta, la criada invisible. Nunca fuiste invisible. En realidad, no. Solo estabas esperando el momento adecuado para ser vista». Me besó en la coronilla. Y yo estaba esperando a alguien que mereciera la pena ver con claridad. Alguien que me viera a mí también. Debajo de nosotros, el lago reflejaba las luces de la fiesta, convirtiendo el agua en oro líquido. La misma agua que casi se lo había llevado,
que había puesto a prueba mi valor, que había transformado nuestras vidas. Ahora parecía tranquila, hermosa, ocultando la oscuridad que había debajo con una superficie que brillaba y bailaba. Como nosotros, pensé, como nuestra vida juntos, hermosa en la superficie, con profundidades y peligros debajo que solo nosotros entendíamos completamente, pero lo habíamos elegido. Nos habíamos elegido el uno al otro con los ojos abiertos y el corazón lleno. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Salvatore en voz baja, de saltar a ese lago, de todo lo que vino después. Pensé seriamente en la pregunta. Pensé en el peligro y las complicaciones, en cómo mi vida había dado un vuelco, en la pérdida de la invisibilidad y la seguridad. Luego pensé en la fundación y en las vidas que habíamos salvado, en el hombre a mi lado que me amaba con locura, en el niño que crecía dentro de mí. No, dije con firmeza, ni por un segundo, porque aquella noche en el lago no solo te salvé la vida a ti, Salvatore, también me salvé a mí misma, solo que aún no lo sabía. Me giró entre sus brazos, acariciándome la cara con infinita delicadeza. Siempre has sido tú, repitió, las tres palabras que se habían convertido en nuestra verdad, nuestra promesa, nuestra base. Siempre has sido tú, repetí y lo sellé con un beso. 3 meses después, estaba en el salón principal de la fundación, con mi embarazo ya visible, cortando la cinta de nuestra nueva ampliación, un centro de formación laboral que ayudaría a cientos de mujeres a adquirir habilidades e independencia. Las cámaras disparaban sus flashes, los periodistas hacían preguntas, y yo respondía con la confianza de alguien que había aprendido que ser vista no era algo que temer, sino algo que aceptar. Esa noche, volví a casa, a nuestro hogar, la finca que ya no era una prisión de invisibilidad, sino un santuario construido sobre el amor y la elección. Salvatore me recibió en la puerta y puso inmediatamente la mano sobre mi vientre redondeado para sentir cómo daba patadas el bebé. Hoy está muy activa, observó. Está celebrando. Abrimos el centro de entrenamiento. Nuestra hija, la activista, su sonrisa era orgullosa. Probablemente organizará a los otros bebés de la guardería. Exigirá mejores condiciones de trabajo. Me reí y lo llevé al estudio. Tengo los informes de los donantes que querías revisar más tarde. Me atrajo hacia él y sus labios encontraron ese punto debajo de mi oreja que me hizo estremecer. Ahora mismo quiero celebrar con mi extraordinaria esposa, que está cambiando el mundo, una mujer a la vez. ¿Eso es lo que estoy haciendo? Eso es exactamente lo que estás haciendo. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Lo estás haciendo siendo exactamente quien siempre has sido. La mujer que ve lo que hay que hacer y lo hace, que protege a los vulnerables, que toma las decisiones difíciles. La mujer que se lanzó a un lago para salvar a un monstruo y de alguna manera consiguió que él quisiera ser un hombre. Siempre has sido un hombre, Salvatore. Solo necesitabas a alguien que te viera con claridad y necesitabas a alguien que te correspondiera. Su mano trazó dibujos en mi vientre, con delicadeza y reverencia. Nos salvamos el uno al otro, Bernardetta. Aquella noche en el lago, nos salvamos el uno al otro. Más tarde, mientras estábamos tumbados en la cama, con su mano aún descansando sobre mi vientre, sintiendo cómo se movía nuestra hija, pensé en el viaje que nos había traído hasta allí, de doncella invisible a esposa de Salvatore Ferrante, de observadora silenciosa a participante activa en un mundo peligroso, de la soledad al amor. ¿En qué piensas?, murmuró medio dormido. ¿Qué 3 palabras pueden cambiarlo todo? ¿Qué 3 palabras? Sonreí en la oscuridad, recordando aquel momento en el hospital, su mano en mi cara, la primera vez que realmente me vio. Y más tarde, en el restaurante, cuando me pidió matrimonio, y de nuevo en nuestra boda, cuando lo convirtió en nuestra promesa. Siempre has sido tú, susurré. Su brazo se apretó a mi alrededor, acercándome más a él. Siempre has sido tú, repitió. Y en esas 3 palabras estaba todo. Cada decisión que habíamos tomado, cada riesgo que habíamos corrido, cada momento de ver y ser vistos. A la mañana siguiente, me paré en la ventana de nuestro dormitorio, viendo salir el sol sobre el lago. Salvatore se acercó por detrás, rodeándome con sus brazos mi creciente barriga, y juntos vimos cómo la luz transformaba el agua de un oscuro misterio a una brillante promesa. ¿Lista para otro día?, preguntó. ¿Siempre contigo?
Y mientras estábamos allí, el hombre que había sido sacado de la oscuridad y la mujer que lo había hecho, me di cuenta de que el amor no consistía en ser salvado. Consistía en elegir salvarnos el uno al otro una y otra vez, cada día. Consistía en ver a alguien por completo, lo bueno y lo malo, la luz y la sombra, y amarlo de todos modos. Se trataba de 3 palabras que se convirtieron en una promesa, una verdad y un futuro. Siempre has sido tú, y siempre lo serás.